Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos. Bienvenidos nuevamente al ciclo de conferencias Cuidemos el Medio Ambiente. El día de hoy tenemos la segunda sesión, el segundo evento que forma parte de este ciclo de conferencias, el cual pues busca, como se comentó en la sesión pasada, generar un poquito de concientización y también un poco de educación en temas ambientales. En la vez pasada hablamos un poco de suelo, el día de hoy vamos a hablar de residuos. Tenemos aquí al licenciado Marco Antonio Mesa Pérez, quien nos va a hablar de fundamentos básicos de la gestión integral de residuos. Me voy a permitir presentarlo. Él es, además de ser licenciado en Ciencias Ambientales, es también licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Eh, Su principal línea de investigación es la transformación del paisaje, lo cual llevó al licenciado a hacer una estancia de investigación en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental en la Universidad de Barcelona, en España. También ha tenido experiencia laboral como en empresas mineras, en la empresa minera Capstone Gold, perdón, donde participó haciendo una auditoría ambiental. Ha estado también en proyectos de conservación de tortuga marina en Nuevo Vallarta, Nayarit, y tiene experiencia en leyes ambientales, en la importancia y desarrollo perdón, en la importancia en el desarrollo y cuidado del medio ambiente. Desde hace 5 años, Marco Antonio se desempeña como docente, en donde su especialidad es la gestión y conservación ambiental en la ingeniería ambiental en la Universidad para el Bienestar. Entonces, bueno, habiendo presentado aquí a nuestro ponente del día de hoy, le cedo la palabra. Marco, bienvenido. Te cedo la palabra. Como ya checamos, puedes compartir, este, ¿cómo se llama? Puedes compartir pantalla y bueno, a los asistentes, igual que la sesión pasada, podemos ir escribiendo si tienen alguna pregunta, algún comentario aquí en el chat y al finalizar, si te parece, Marco, lo atendemos, ¿vale? Va, muy bien. Me parece bien. Espero que se escuche bien, si se escucha bien antes que nada. Sí, sí, te oímos bien. Va que va. Bueno, pues primeramente agradecerle a mi tocayo Marco por la presentación. Y bueno, como les comentó, les voy a hablar sobre fundamentos básicos de la gestión integral. Voy a ser un poco no tan técnico en cuestiones de leyes. Eso es como una mera introducción. Ya después, si en el futuro siguen interesados con estos temas, podríamos abordar un poco más sobre legislación y ya cuestiones un poco más precisas. Voy a intentar ir de lo más elemental. No sé si ya tengan algún conocimiento previo sobre la gestión de residuos, y si no, bueno, pues ya lo iremos viendo. Voy a compartirles una pequeña presentación que les preparé. Me dicen si sí se ve. Sí, podemos verla. Ok, bueno, entonces voy a comenzar por lo más elemental. Quisiera hacer una pregunta, no sé si alguien pudiera responder. ¿Qué entienden ustedes por un residuo? ¿Qué es un residuo para ustedes? Que se diferencia obviamente de lo que es un desecho o como le llamamos coloquialmente basura, que sería como la primera especificación que tenemos que entender para poder comprender de qué va la gestión de los residuos. No sé si alguien quisiera decirme una opinión que tengan sobre qué es un residuo. ¿Alguien que sepa algo? ¿Alguna idea? No. Repito, pueden tomar la palabra o pueden escribir aquí en el chat. Han comentado, Marco, es un, Ajá. es un sobrante de un todo. Ok. Sí. La idea principal o la diferencia que existe entre residuos y basura, como le llamamos, es justamente la valorización. Un residuo se le conoce como un elemento que podemos reutilizarlo o o volverlo a valorizar, ¿vale? Entonces, miren, les pongo aquí una pequeña definición que nos dice que
Eh, en la Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los residuos son todos aquellos productos que pueden ser sólidos, sólidos, líquidos o gaseosos, que son desechados por el poseedor. Y la característica principal de estos es que podemos obtener de ellos una valorización, podemos aprovecharlos de una segunda forma, podemos minimizarlos o podemos reutilizarlos o valorizarlos, que se refiere a obtener un beneficio económico de los residuos. Y sobre esto justamente va la gestión integral de los residuos. Eh, la idea de gestionar los residuos de forma correcta es reducir los impactos asociados y los costos de su manejo. Todos sabemos que en la actualidad el problema de los residuos es muy grave, dado la gran cantidad de residuos plásticos principalmente que producimos, que no son los únicos, y tenemos un serio problema en cuanto a los lugares de depósito. En la actualidad ya no le llamamos tiraderos municipales ni vertederos, sino deberían de ser rellenos sanitarios que cumplen con una serie de especificaciones técnicas para poder funcionar. Entre ellos, pues obviamente tener captación de lixiviados, que es todo este líquido que sale de la basura, captación de metano, que es el gas que se produce con la descomposición de la basura, y tener una geomembrana plástica que recubra todo el suelo para evitar que se contamine el mismo y los mantos acuíferos si es que hay alguno cercano de la zona. Pero para poder construir estos espacios tenemos primero que saber qué es lo que estamos generando, en qué cantidad lo estamos generando y dónde se está generando. A eso nosotros le llamamos gestión integral de residuos, que lo que buscamos siempre en la gestión de residuos es disminuir la producción de los mismos. Antes que cualquier otra cosa, lo que queremos nosotros es reducir la cantidad antes de que estos residuos sobrantes lleguen a un relleno sanitario. Y pues una vez que llegan al relleno sanitario, nosotros no podríamos valorizarlos ni podríamos separarlos. Entonces, la idea de una vez que llegan a su destino final, pues ahí se van a quedar hasta que estos se descompongan. Por eso es que la gestión comienza antes de que lleguen a su destino final. Entonces, existen varios tipos de gestión de residuos, principalmente, como dice aquí, los residuos sólidos urbanos, que en un momento les voy a explicar qué son los residuos sólidos urbanos, pero también existe una gestión para los residuos peligrosos, ¿vale? Además, en un momento vamos a explicarlo. Miren, la gestión integral de residuos, pues tiene que ver primero con la generación de los mismos. Tenemos que identificar dónde se generan y qué cantidad se generan. Existe una serie de normatividades que les llamamos NMX. Las NMX son normas mexicanas que no son obligatorias de cumplirse. Sin embargo, nos ayudan a nosotros poder em, tener una metodología para llevar a cabo de forma adecuada el manejo de los mismos. En estas normas mexicanas nos establecen una metodología que nos dice tenemos que identificar el lugar en que se generan y viene por estratificaciones, es decir, no es lo mismo el tipo de residuos que se generan, por ejemplo, en una zona popular que en una zona residencial. A eso se refiere con saber dónde se generan. Tampoco es lo mismo la cantidad de residuos que se generan en en el centro de una ciudad, por ejemplo, o en la periferia. Entonces, la generación de residuos es lo primero, le llamamos nosotros diagnóstico, ¿verdad? Tenemos que saber cuánto y qué tipo de residuos se están generando, ¿vale? Como les decía, existen tres tipos principales que ahorita voy a definir, que son los residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos y residuos de manejo especial. Cada uno de ellos tiene unas ciertas especificaciones y deben de cumplirse. Bueno, tenemos que identificarlos para saber cómo manejarlos y cómo tratarlos, ¿verdad? Para ello, una vez que conocemos lo que se genera, ahora sí podemos pasar a un asesoramiento y capacitación de las personas, ¿no? Tanto en los municipios como en los estados, podemos comenzar con una asesoría y capacitación y finalmente entre la sociedad civil. ¿Para qué? Para que la sociedad pues nos ayude en cuanto a la separación de residuos y la clasificación de los mismos. De esta forma hacemos mucho más sencillo el manejo y el traslado y el aprovechamiento de los mismos, ¿vale? Pues una vez que nosotros pudiéramos separarlos, la recolección y el transporte se hacen mucho más sencillos y la cantidad de residuos que llegan a un relleno sanitario, pues es mucho menor. Les comento que la disposición final es un problema importante
porque, por ejemplo, aquí en la ciudad de Aguascalientes, que es donde yo, bueno, en el estado de Aguascalientes, que es donde yo trabajo, el relleno sanitario San Nicolás tiene un problema de sobresaturación, es decir, se está llenando muy rápido. Entonces, urgen mecanismos que nos ayuden a disminuir la cantidad de residuos que llegan para evitar justamente, pues, estos problemas. Porque, pues, podemos tener hectáreas y hectáreas de terreno disponible, pero si nosotros no hacemos nada por disminuirlos, pues no va a haber espacio que alcance. ¿Vale? Finalmente, cuando la disposición final se hace de forma correcta y toda la caracterización de los residuos, se pueden entregar certificaciones como empresas socialmente responsables, industrias limpias o algunos otros certificados que otorga la autoridad ambiental, que puede ser la Profepa o la Semarnat, para darnos por entendido que estamos haciendo una correcta gestión de los residuos. Entonces, bueno, ¿qué es la, la gestión como tal? Pues es un conjunto articulado e interrelacionado de acciones que tienen como finalidad reducir en la fuente, es decir, donde se producen, de separar, reutilizar, así como a través de normas, tanto operativas, financieras, de planeación, sociales y educativas, que tienen como eh, objetivo eh, disminuir la cantidad de residuos que se generan, ¿verdad? Y darle un seguimiento a estos mismos desde donde se generan hasta su disposición final. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es entender la diferencia, que es lo que voy a comenzar a hacer ahora. Los residuos sólidos urbanos, pues como aquí lo dice, me gustaría que alguien escribiera alguna opinión que saben que es un residuo sólido urbano, a qué le suena, antes de explicarlos más a detalle, qué creen que es un residuo sólido urbano, que es la primera clasificación. No sé si alguien quiera escribirme qué entienden por residuo sólido urbano. Exactamente, como dice la compañera Yerenzi, un residuo sólido urbano básicamente son los que generamos en nuestro hogar. No son exclusivamente los que generamos en el hogar, porque también son los que podemos producir, ajá, justamente en negocios, pero cuando son en cantidades pequeñitas. Y aquí viene algo muy importante porque justamente en la parte de los negocios podemos confundirnos con los residuos de manejo especial. Si las cantidades son pequeñas, sí se consideran residuos sólidos urbanos. Por ejemplo, podemos hablar de no sé, una tienda de ropa, ¿no? Que tiene una o dos empleadas y que hay personas, una tienda de ropa pequeña, por supuesto, ¿no? De las que tenemos en la mayoría de los municipios. Entonces, que se generan muy pocos residuos como papel, como plásticos, como aluminios, uniceles incluso, pues eso sí podría considerarse un residuo sólido urbano. Pero si son estas mismas residuos son producidos en grandes volúmenes, por ejemplo, como en el caso de empresas grandes como, o tiendas grandes departamentales como Coppel, Walmart, Soriana, entonces ya no se llamarían residuos sólidos urbanos, sino residuos de manejo especial. Entonces sí, sí son esos, pero con unas pequeñas especificaciones. Ajá. Es lo que se produce en casa, pueden ser en algunas escuelas, algunos centros de trabajo, los que producimos cuando vamos en la calle, que compramos una papita y la tiramos nosotros en el contenedor. Esos son los residuos sólidos urbanos. ¿Vale? Déjenme más que cambie. Ya no cambia. Ahí está. ¿Vale? Como dice aquí, son los que resultan de actividades domésticas, de productos de envases, embalajes o empaques. ¿Vale? O los que consumimos en vía pública. Entonces, dentro de los residuos sólidos urbanos, pues tenemos la clasificación clásica, ¿verdad? Que hacemos y que nos enseñan desde la escuela, que se clasifican en orgánico, inorgánico, papeles, plásticos, metales, vidrios, maderas, telas, etcétera, ¿no? Todos estos son considerados residuos sólidos urbanos. Después tenemos los residuos de manejo especial. Los residuos de manejo especial, la definición que viene en la ley, que ahorita les voy a mencionar la ley nada más así por encimita para no atiborrarlos con demasiada información de leyes, son aquellos que no reúnen las características para ser un residuo sólido urbano ni tampoco un residuo peligroso, ¿vale? O la diferencia entre un residuo sólido urbano y un residuo de manejo especial es que deben de producirse, ¿verdad? Por entidades cerca de 10 toneladas de residuos sólidos urbanos al año.
Si en una tienda departamental, por ejemplo, producen 10 toneladas de plástico o más, entonces ya no se consideraría residuo sólido urbano, sino residuo de manejo especial, ¿vale? Entonces, la cantidad aquí sí importa e importa mucho, por eso es importante que se lleve un buen control de los residuos que se están generando. De hecho, la misma legislación, ¿verdad? En la Ley General para la Protección y el Equilibrio Ecológico nos menciona la importancia de llevar bitácoras. Las bitácoras nos ayudan a llevar un control y saber qué es lo que está generando y cuánto se está generando, justamente para saber el manejo y la disposición que yo le voy a dar a los mismos, ¿vale? Entonces es muy importante la cantidad, pero a diferencia de los residuos de manejo especial, perdón, de los residuos sólidos urbanos, en los residuos de manejo especial también se consideran teléfonos celulares, computadoras, vehículos, envases de vidrio, neumáticos, aceite vegetal, entre algunos otros, ¿vale? Que no son considerados peligrosos, porque ahorita vamos a explicar qué son los residuos peligrosos, pero que no pueden desecharse en un relleno sanitario. Por ejemplo, todos sabemos que si tiramos aceite quemado, este puede contaminar tanto el suelo como el agua si es que llega a este cuerpo, ¿verdad? Entonces no debemos desecharlo y no se deben de tirar. Sabemos que ni siquiera lo debemos de tirar en el lavamanos, en el fregadero, ni tampoco lo podemos tirar para que se lo lleve el camión recolector, porque entonces una vez que llega al relleno sanitario puede causar un problema dentro del mismo. Entonces hay lugares, dependiendo del sitio en el que nosotros nos encontremos, que deben de tener lugares de recolección de este tipo de residuos, ¿vale? Entonces aquí les pongo una pequeña imagen donde vienen pues algunos tipos de residuos de manejo especial, ¿no? Principalmente son aparatos electrodomésticos y electrónicos, como tenemos planchas, microondas, etcétera, ¿no? Como ya lo veíamos. Básicamente electrodomésticos y aparatos electrónicos, ¿vale? Que por sus componentes no los podemos tirar directamente en el relleno porque podremos causar contaminación, como yo les decía. Y no se les olvide que además de esto, si se producen más de 10 toneladas, de plásticos también se consideraría de manejo especial. Incluso el escombro, por ejemplo, de una obra de albañilería, ya en que hay que se demuelen o que sobra algún tipo de escombro, ese escombro también es considerado un residuo de manejo especial, ¿vale? Y finalmente, dentro de la clasificación de los residuos, tenemos el tercero, que son los residuos peligrosos. No sé si habían escuchado alguna vez sobre residuos peligrosos, pero los residuos peligrosos son aquellos que poseen alguna de las características que nosotros llamamos CRETIP. CRETIP son las siglas, significa corrosivo, reactivo, tóxico, inflamable o biológico infeccioso. Es decir, este tipo de residuos son capaces de generar un desequilibrio ecológico fuerte o incluso de poner en riesgo a las poblaciones que estén en contacto con ellos, ¿vale? Pongo un ejemplo muy elemental. En el caso de la pandemia, todos los cubrebocas que usábamos, ¿verdad? Justamente por la importancia que tenía en el cuidado de la salud, nosotros no debíamos desecharlos junto con este, ok, muy bien. Eh, no debíamos haberlo desechado nosotros en pues con nuestra basura regular. Tendríamos que haber, o los gobiernos tuvieran que haber dispuesto un lugar adecuado para nosotros llevar este tipo de residuos porque se consideraban biológico infecciosos, ¿verdad? Entonces, bueno, todos estos residuos, sus especificaciones técnicas, si alguien está interesado, vienen en la norma 052. La norma 052 es la que se encarga de decirnos las características de este tipo de residuos, ¿vale? No me voy a meter mucho a profundidad en estos temas para no atosigarlos con tanto, pero si alguien está interesado en leer un poco sobre residuos peligrosos y sus características, les repito, pueden consultar la norma 052 Semarnat. Me parece que la última versión es del 2010, ¿verdad? Y ahí vienen un listado de residuos que se consideran peligrosos y las características de cada uno de ellos, ¿vale? Como sabemos, pues la mayoría de estos se producen por la industria, pero no solamente se producen ahí, también se producen, podemos producirlos nosotros en nuestros hogares, como les decía, en el caso de residuos biológico-infecciosos y en algunos comercios, ¿no?
Ahorita pues ya no se usa, pero antes que teníamos los termómetros que contenían mercurio, pues seguramente todos tuvimos alguna vez en casa, se rompían y los manipulábamos y pues el mercurio, por ejemplo, es un metal pesado que es sumamente tóxico para los seres humanos y que no debíamos de manipular con la mano, ¿va? Porque es liposoluble, es decir, puede absorberse por nuestra piel e intoxicarnos, ¿va? La única forma de eliminarlo, pues era llamar a los protección civil y estas personas pues, cuentan con protocolos para limpiar la zona de mercurio. Actualmente pues ya no los utilizamos, ¿va? Ya están las pistolas de infrarrojo y ese tipo de cosas que pues ya no son necesarios. Bueno, no sé si tengan alguna duda. Este, los residuos sólidos de biológico infecciosos son los que se producen en hospitales, justamente, y en laboratorios. Todo lo que contenga cualquier tipo de fluidos de los seres humanos o que hayan estado en contacto como una jeringa son los biológico infecciosos y existe una norma que se encarga, por ejemplo, de regular dónde se deben cómo se deben de disponer, ¿no? El grosor que debe tener las bolsas de plástico, el color, los envases, ¿no? Para el caso de las agujas. Entonces, es todo un mundo en el caso de los residuos peligrosos y, los herbicidas y agroquímicos, todos estos son considerados residuos, peligrosos, ¿verdad? Principalmente tóxicos en su mayoría o la mayoría de ellos. Algunos pueden ser incluso reactivos, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si vuelvo a repetir, no sé si por el momento tengan alguna duda de la clasificación de los residuos. Y bueno, algo bien importante, ¿quién se encarga de regular cada uno de estos tres residuos? Es decir, eh, los municipios, los estados, el gobierno federal. ¿Alguien tiene alguna idea quién debe de regular o de recolectar, almacenar los residuos que hemos mencionado? ¿Alguien que me pudiera decir quién es el encargado, qué órgano de gobierno o qué nivel de gobierno es el encargado de regular y de manipular cada uno de los residuos que hemos visto, que son los sólidos urbanos, los de manejo especial y los peligrosos? A ver, tenemos aquí. Ok, bueno, voy a dejar la pregunta del relleno sanitario para el final, ¿les parece? Ya que hayamos terminado, para decir las características que debe tener. Y de hecho, la norma 089 es la que nos habla de las características que debe tener un relleno sanitario, pero si gustas al final, con todo el gusto te digo alguna de las características que debe de tener un relleno sanitario, ¿vale? Entonces, bueno, les decía, cada uno, bueno, estos son algunos ejemplos de de las imágenes que tienen los residuos peligrosos, ¿no? De los pictogramas de seguridad que deben de contener o con los que podemos identificar alguno de los elementos de los residuos peligrosos. Entonces yo les decía, les hablaba un poco sobre competencias en el manejo de residuos. En el caso de los residuos sólidos urbanos, la autoridad responsable del manejo integral del residuo son las autoridades municipales. Es decir, los municipios son los que tienen la facultad de hacer la recolección y la disposición final de los residuos sólidos urbanos, los que producimos en nuestros hogares, ¿vale? En el caso de los residuos de manejo especial, son las autoridades estatales. Los estados, el gobierno estatal, debe de disponer de espacios adecuados para la disposición de los residuos de manejo especial. ¿Por qué? Porque si nosotros mandamos grandes volúmenes, como son en el caso de los residuos de manejo especial, a un relleno sanitario, la vida útil del relleno sanitario pues se va a disminuir. Entonces, los rellenos sanitarios son lugares que están diseñados para recibir residuos sólidos urbanos, los que producimos nosotros en nuestros hogares, no residuos de manejo especial. Aquí hay que hacer una aclaración. En algunos casos o algunas empresas hacen convenios con los gobiernos estatales para que les reciban sus residuos de manejo especial, pero no es como que ellos puedan sacar sus residuos y colocarlos en el contenedor para que el camión recolector se los lleve. Eso es una prohibición en la ley, ¿no? Sí podrían hacerlo siempre y cuando exista un convenio con la autoridad estatal competente para
que los residuos sean recibidos por un relleno sanitario. De lo contrario, hay una falta a la normatividad y es están violando las disposiciones legales que se mencionan en la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos, ¿vale? Y finalmente, tenemos los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos, la responsabilidad o la autoridad competente son las autoridades federales. También la autoridad federal, el gobierno federal, dispone de mecanismos a través de la Semarnat y de la Profepa para otorgar permisos a empresas que son las que se van a encargar de recolectar, transportar y almacenar residuos peligrosos. Un residuo peligroso jamás va a llegar a un relleno sanitario, porque si entra en contacto con basura común, con residuos comunes, estos se van a contaminar y entonces se puede generar un desequilibrio ecológico muy fuerte en la zona. Entonces, un residuo peligroso, lo que sea una pila, una batería, algún elemento tóxico como agroquímicos, me decían hace un momento, o incluso biológico infecciosos, no se pueden ir a un relleno sanitario, ¿no? Deben de tener procedimientos dependiendo del tipo de residuo que se genere. Hay distintos tipos de procedimientos para su almacenamiento y disposición final. La mayoría de los residuos peligrosos no se pueden aprovechar, no se pueden valorizar. Lo que podemos hacer en el caso, por ejemplo, de los biológico infecciosos, lo común es que se incineren y esas cenizas se guarden, por así decirlo, en un lugar para la disposición final. O si ya no hay ningún patógeno que pueda afectar, pues simplemente se liberan al ambiente y ya no hay ningún problema. En el caso de algún elemento tóxico o radioactivo o reactivo, pues estos como no se les puede dar un tratamiento o el tratamiento resulta ser muy costoso, lo más fácil y sencillo es poseer un espacio confinado, totalmente alejado, tanto de cuerpos de agua como de áreas naturales protegidas o de poblaciones humanas para la disposición final de estos residuos, cuando no se le puede dar un tratamiento. Y son espacios que ya tienen todos los permisos por parte de nuestra autoridad ambiental competente, como es el caso de la Profepa, ¿vale? Entonces, dependiendo de lo que nosotros nos enfrentemos, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos que hacer un plan de manejo para residuos peligrosos, siempre vamos a tener nosotros que contemplar que los residuos van a ir hacia una empresa que tenga los permisos adecuados para su manipulación. Si vamos a hacer un plan de manejo para residuos sólidos urbanos, pues los mecanismos y las estrategias que utilicemos para su minimización, pues van a ser totalmente diferentes, ¿vale? Entonces tenemos que tener muy claro al momento de hacer una gestión de residuos con qué tipo de residuo vamos a trabajar, porque cada uno de ellos, por sus características, debe de ser tratado de forma diferente. ¿Vale? Les pongo aquí un poco se las menciono simplemente, ¿verdad? Así lo más elemental sobre el sustento legal en la gestión de residuos. Lo primero, pues ya sabemos, ¿no? El artículo cuarto constitucional nos habla del derecho a tener un medio ambiente sano y pues a partir de ahí surgen todas las leyes federales, estatales, reglamentos y normas oficiales mexicanas en materia de protección al ambiente. La primera que está aquí, que es la LGPA, para quien no la haya escuchado, es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Esta ley es la ley más importante en materia ambiental y en alguno de sus capítulos nos habla sobre la gestión de los residuos sólidos urbanos, ¿vale? De esta ley, como lo habla de forma muy general, ¿no? Y nos dice las competencias que hace un momento les comenté, surge la ley más importante en materia de residuos, que es en la que nosotros nos basamos para poder realizar la gestión correcta de los mismos, que es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Esa es la ley en la que todos nos debemos de basar al momento de poder nosotros manipular o querer manipular algún tipo de residuo, ¿vale? Entonces, en esta ley se habla de la urgencia de la generación de planes de manejo. Como su nombre lo dice, ¿verdad? Ay, creo que me fui para otro lado. Un plan de manejo que es para ustedes. ¿A qué les suena? Plan de manejo. Que si ustedes escuchan plan de manejo, ¿qué creen que se... Bueno, obviamente plan de manejo de residuos sólidos o residuos en general. Ajá.
¿Qué tipo de estrategias crees que debe de poseer un plan de manejo? ¿Qué creen que debe estrategias para reducir? Ajá, es muy importante, pero además de estrategias que buscan reducir, es un instrumento justamente que busque minimizar la generación, siempre es lo principal, antes de que llegue a nuestro relleno sanitario. Ajá, tenemos que verificar justamente hacia dónde van los residuos y lo primero es minimizarlos, ¿vale? Siempre nuestro objetivo principal va a ser minimizar desde la generación, desde el hogar en este caso, si hablamos de residuos sólidos urbanos. ¿Cómo hacer para que la cantidad de residuos se reduzcan? ¿No? Ese es el principal objetivo. Y segundo, maximizar, ¿no? Es decir, de todos los residuos que generamos, muchos de ellos son valorizables. Tenemos el caso de los aluminios, de los plásticos, del- de los residuos orgánicos, maderas, telas, etcétera, vidrio, todos esos residuos son valorizables. Y nosotros, como autoridad, ¿verdad? Lo primerito que tenemos que hacer, que en un momento les voy a poner un diagrama, es hacer un diagnóstico, como yo les decía. El diagnóstico básico me va a permitir saber qué estoy produciendo, dónde lo estoy produciendo y qué cantidad estoy produciendo. Es decir, yo debo de saber dónde se produce más plástico, dónde se produce más materia orgánica, dónde se produce más vidrio, dónde se produce unicel, ¿vale? Con base en estos datos, yo lo que voy a hacer es decir, ok, de las toneladas que produzco de plástico, puedo transformarlo en algún otro elemento. Entonces ese plástico lo puedo separar, ¿no? Y lo puedo transformar en algún otro elemento útil. De esa forma, el plástico ya no va a llegar en su totalidad a un relleno sanitario, ¿vale? Porque la parte de cómo desechamos también es muy importante, porque aunque parezca burdo, no sabemos desechar la basura, ¿vale? En el caso de los plásticos, lo que normalmente nosotros hacemos, o en muchos casos, es tirar el envase, en el mejor de los casos, sin aplastar al contenedor, ¿no? En el mejor de los casos. En el peor de los casos, pues lo rellenamos de cuantas cosas se nos ponen enfrente y eso le reduce el valor, porque pues ya lo contaminamos, ya no es un plástico que podamos utilizar de una forma adecuada y pues vamos a seguir generando problemas, porque ese plástico ya lo contaminamos, ya no lo vamos a poder utilizar como un plástico totalmente limpio. Les mencionaba hace un momento la importancia de cómo desechamos, porque existe algo que se llama peso volumétrico. El peso volumétrico se refiere al espacio que desperdiciamos en un contenedor. Por ejemplo, en el estado de Aguascalientes existen contenedores, todavía son contenedores donde la gente vamos, tiramos nuestros residuos y ya después, ciertos días a la semana, pasa un camión y se los lleva. De todo ese volumen de que tiene un contenedor, mucho de ello es ocupado por aire. Dado que tiramos los envases totalmente llenos de aire, ocupamos espacio, espacio que pudiéramos utilizar para algún otro tipo de residuo. Y a ese espacio se le llama, o a eso se le llama peso volumétrico, es decir, el espacio que estamos ocupando por aire, ¿vale? Y entonces es muy importante aprender a tirar los residuos, ¿vale? Porque no solamente es desechar en el contenedor, sino además de eso, pues es ir a un nivel superior y decir, ok, ¿cómo lo podemos desechar para que una vez que lleguen personas que se encarguen de esto les sea mucho más fácil la separación? Si no lo hacemos desde casa, pues mínimo que otras personas que dedican a ello, pues les sea mucho más sencillo este, la separación y la valorización de los mismos. Vale, bueno, entonces, regresando un poco al plan de manejo, pues es eso, ¿no? Es un instrumento que tiene como objetivo minimizar la generación y maximizar la valorización de los mismos, ¿vale? Eh, ¿Quiénes están eh, obligados, por así decirlo, a presentar un plan de manejo o a elaborar? Primeramente, productores, lo que llamamos eh, grandes generadores, que en un momento les voy a decir quiénes son los grandes generadores, son los que están encargados de elaborar siempre un plan de manejo. También importadores o exportadores, en este caso cuando hablamos de grandes volúmenes igual, o en el caso si lo que transportan o importan contienen residuos peligrosos. Lo mismo para distribuidores, comerciantes, consumidores y usuarios
de productos. En este caso, estamos hablando de residuos peligrosos, ¿vale? Y obviamente, todos los grandes generadores de residuos son los encargados de o tienen la obligación de elaborar un plan de manejo. Y obviamente los tres niveles de gobierno. Debería existir en nuestro país, ¿verdad? Un plan de manejo para cada municipio, para cada estado y obviamente uno a nivel federal. Eh, los estados que más han cumplido con esta disposición son los estados como la Ciudad de México, eh, Jalisco, algunos municipios de Jalisco, y bueno, aquí en Aguascalientes hay un plan de manejo que debería de actualizarse porque ya tiene muchos años y la población pues ya ha aumentado considerablemente. Pues bueno, ¿a qué le llamamos generador de residuos? Pues toda persona física o moral que produce residuos, ya sea a través del desarrollo de productos, de procesos productivos o de consumo, ya sea una persona, pueden ser ustedes o yo, o una empresa, ¿no? Una persona moral, puede ser una empresa, un ente administrativo que lo que hace es generar residuos, ¿vale? Y los generadores de residuos los vamos a clasificar en tres. Los grandes generadores, que yo les decía, sí o sí, a fuerzas deben de presentar un plan de manejo, siempre. Después tenemos pequeños generadores y microgeneradores. El criterio de clasificación es bien sencillo, es por la cantidad de residuos que generan, ¿vale? Los grandes generadores son los que producen lo equivalente a 10 toneladas o más de residuos durante un año, ¿vale? Por ello siempre la importancia que la autoridad insiste en llevar bitácoras de generación de residuos, es decir, cuánto estamos generando y qué estamos generando, ¿vale? Después tenemos pequeños generadores, los cuales, para ser considerados pequeños generadores, deben de producir una cantidad mayor a 400 kilogramos y menor a 10 toneladas, ¿vale? Obviamente estamos hablando de los tres en un año. Y los microgeneradores son establecimientos comerciales, industriales o de servicios que pueden generar hasta 400 kilogramos de residuos peligrosos en un año, ¿vale? Entonces, así es como los clasificamos, grandes, pequeños y microgeneradores, ¿vale? ¿Todo bien hasta el momento? ¿No hay alguna duda? Bueno, vamos a continuar. Aquí está otra pequeña imagen. A ver, muy bien. Para que quede un poquito más claro, ¿va? Micro, menos de 400 kilogramos al año, o 33 kilogramos al mes. Pequeños, mayor o igual a 400, pero menor de 10 toneladas. Y grandes, más de 10 toneladas, ¿vale? Y esto es bien importante también, porque en el momento de las auditorías ambientales, les hablo un poquito muy general, los grandes generadores deben de registrarse siempre, siempre, siempre ante la autoridad, para que la autoridad sepa qué tipo de residuos peligrosos están generando y la cantidad. Entonces, todos los que sean grandes generadores, por ley, deben de registrarse ante ante la Profepa. Y la Profepa, a su vez, les va a otorgar algo que se conoce como COA, que es la cédula de operación anual, en donde básicamente es decir, estoy enterada de que estás produciendo una gran cantidad de residuos, pero de que tienes un plan de manejo y que no los estás tirando pues al ambiente, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿quiénes están obligados a presentar un plan de manejo? Yo les decía, productores, importadores, distribuidores y exportadores de productos que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, como por ejemplo aquellos que producen, importan, distribuyen o exportan aceites lubricantes, perdón, disolventes orgánicos, que pueden estar presentes en agroquímicos, fármacos, aquellos productores de residuos biológicos infecciosos, etcétera, ¿va? ¿Quiénes más? Todos los grandes generadores de residuos peligrosos, que ya sabíamos, es decir, los que producen más de 10 toneladas al año, están obligados a presentar un plan de manejo. Toda la industria minerometalúrgica, por obvias razones, producen una gran cantidad de residuos, principalmente en una presa de Jales,
que una presa de Jales no es otra cosa más que un lugar en el que todos los residuos que salen después de la separación de los minerales valiosos de los no valiosos van a terminar. Es decir, es un espacio confinado que se llena de agua para que los residuos que salen del aprovechamiento mineral queden ahí almacenados y no se vayan pues a ningún río, a ningún lado, no contaminen pues ningún cuerpo de agua, ningún suelo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la presa de Jales o los residuos de los patios de la exhibición, ¿verdad? Que pues igual, normalmente en la minería se utilizan algunas sustancias químicas como el cianuro, que lo que hacen es ayudar a separar los minerales y bueno, toda esa zona pues se consideran residuos peligrosos y por esa razón siempre la industria minera debe tener un plan de manejo de los mismos. Y obviamente los estados y los municipios deben de presentar siempre o de poseer siempre un plan de manejo. Y aquí es donde todos sabemos que la autoridad no está cumpliendo porque la mayoría de los estados y de los municipios no posee planes de manejo, ¿verdad? Hay un porcentaje muy pequeñito de municipios y de estados que lo poseen, ¿vale? Y, ay, me volví a pasar. Miren, entonces, ¿cómo se elabora un plan de manejo? Muy a grandes rasgos, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer, sí, existe una sanción por no, en el caso de los estados y los municipios, pues la autoridad les da prórrogas, ¿no? No hay como tal una sanción destinada. Pero en el caso de las empresas que no estén elaborando un plan de manejo o que no o que lo tengan y no lo lleven a cabo de forma correcta, el Código Penal Federal, ¿verdad? En los artículos ambientales que van como del 416 al 420 y tantos, bueno, el Código Penal Federal en materia ambiental sí establece una pena en la cual puede ir desde, obviamente, la clausura, que puede ser parcial o total de la empresa, dependiendo de la gravedad. Puede ir también sanciones económicas que van desde los 300 hasta los, perdón, desde los 300 hasta los 3.000 días multa del salario mínimo equivalente, o en caso de que ya haya se haya causado un desequilibrio ecológico muy grave derivado de la inacción en materia de control de los residuos y que haya causado contaminación de cuerpos de agua que afecta a poblaciones y que estén enfermando o incluso muriendo, el Código Penal Federal contempla prisión preventiva, bueno, prisión para los que resultaran ser los responsables de causar la muerte o la contaminación de cuerpos de agua que está afectando a poblaciones humanas. Lo más sencillo, por así decirlo, es que te clausuran de forma temporal. La clausura temporal, lo único que te dice es, te voy a cerrar hasta que arregles tu problema. Y la sanción más grave que se contempla, según el Código Penal Federal, es la prisión. Y esto solamente aplica cuando se compruebe que debido a que tú no controlaste tus residuos, estos residuos llegaron a una población humana y una persona murió a causa de un contaminante que tú liberaste al ambiente. ¿Vale? Entonces, sí hay varias sanciones y van dependiendo de la gravedad de, pues sí, de la gravedad que se genera. ¿Vale? Bueno, revisando un poquito, lo primero para elaborar un plan de manejo es pues realizar un diagnóstico del sistema o generación. Como yo les decía, tenemos que saber cuánto generamos, qué generamos y dónde lo generamos. Es el diagnóstico del sistema o generación, ¿vale? Conocer lo que yo genero, conocer a la población. Y normalmente las normas, porque en este caso no son normas oficiales, son normas mexicanas, ahí existe una metodología, como yo les decía, por estratificación. Se hacen muestreos en distintos puntos de cada localidad para conocer lo que se está generando y qué se está generando, ¿vale? Como yo les decía, no es lo mismo una zona residencial que una zona popular, una zona comercial que una zona turística, por ejemplo, ¿va? La cantidad y la calidad de los residuos varía dependiendo de la zona que estemos hablando. Por eso es el diagnóstico. Dos, conocer el manejo actual de los residuos. Aquí lo que tenemos que hacer es
un diagnóstico, pero de las condiciones de nuestros camiones recolectores, con qué frecuencia pasan, si están en buenas condiciones, en malas condiciones, el relleno sanitario o el tiradero municipal, también conocer en qué condiciones se encuentra, qué capacidad tiene, cuántos años de vida le quedan. En el caso de los municipios que tienen contenedores, lo mismo, si los contenedores son suficientes, están en buenas condiciones, están en malas condiciones, etcétera, ¿no? Ese es el conocer el manejo actual de los residuos, ¿no? Es un diagnóstico de de las condiciones en las que nosotros estamos recolectando nuestros residuos. Después tenemos, ¿verdad? Una vez que ya conocimos qué generamos y cómo está la infraestructura en la que nosotros recolectamos nuestros residuos, hay que identificar residuos con potencial de valorización y de minimización. Aquí es donde entra en acción todas estas campañas gubernamentales que nos dicen, pues, que reduzcamos, que no utilicemos plásticos, que consumamos menos unicel, etcétera, ¿no? Ahí es donde vienen estas leyes que en muchos municipios ya se han implementado, en donde nos dicen que están prohibidos los plásticos de un solo uso y pues que ya no se pueden utilizar, ¿vale? Porque buscan minimizar, ¿verdad? Porque ya se dieron cuenta que se generan muchísimos estos residuos. Y el segundo es identificar residuos con potencial de valorización, saber de todo lo que se genera, cuáles puedo aprovechar y a cuáles les puedo sacar un beneficio económico, ¿vale? Porque pues la gente no vamos a hacer nada si no le sacamos un beneficio económico, ¿vale? Y finalmente, lo que mencionaban muchos de ustedes, las propuestas de manejo. Ya que conocí, ya que identifiqué, ya que sé cómo estoy, ahora sí, ¿qué voy a hacer? ¿Vale? ¿Cómo voy a minimizar aún más? ¿Cómo voy a aprovechar aún más los residuos que se pueden aprovechar? Y de los que ya no puedo hacer absolutamente nada, ¿cómo los voy a almacenar? ¿Vale? ¿Qué les digo? Lo adecuado, según la norma 089, pues es la elaboración de un relleno sanitario en donde disponer de forma adecuada estos residuos. ¿Vale? Todo lo que tiene que ver concerniente a planes de manejo, pues se realizan ante la Semarnat, ¿no? Porque luego es una pregunta recurrente de las diferentes instancias gubernamentales. La Semarnat es la que se encarga de recibir todos estos trámites. La Profepa es la que se encarga de verificar cualquier denuncia ambiental. Por ejemplo, si ustedes dicen hay una empresa que está contaminando y que no posee un plan de manejo, se hace la denuncia ante la Semarnat y la Profepa es la que se encarga de investigar y en su caso sancionar, si es que se comprueba que hay una afectación. Pero toda la tramitología, todo esto, pues es ante la Semarnat, ¿vale? Y pues, ¿cómo podemos ayudar nosotros? Separando, ya sabemos, reutilizando y sobre todo desechando de manera adecuada nuestros residuos. La mayoría de nosotros vivimos en municipios donde, aunque separemos los camiones de basura, van a mezclar todo, pero la mayoría de los rellenos sanitarios o de tiraderos municipales tienen dentro de ellos personas que se dedican a la pepena de basura y aunque no lo parezca, al separarlo también es mucho más sencillo para ellos que puedes obtener un valor de los residuos que nosotros pues finalmente estamos desechando, ¿vale? Entonces, bueno, a grandes rasgos, esto es eh, algo muy elemental sobre los residuos sólidos, sobre el manejo integral de los residuos. Cualquier duda, bueno, voy a empezar resolviendo primero la duda que tenía, que me preguntaba su compañera, y cualquier duda pues lo pueden escribir por acá, ¿vale? ¿Qué debe de tener un relleno sanitario? Primeramente, un relleno sanitario debe estar obviamente lejos de las poblaciones humanas, lo más lejos posible. Dos, debe estar lejos de cuerpos de agua, tanto de ríos, lagos, lagunas o zonas de filtración natural, ¿vale? Para evitar que se contamine. Tres, el suelo, idóneamente el suelo en el que se construya debe de ser arcilloso. ¿Por qué? Porque la arcilla, ya les hablaron hace un momento sobre, bueno, la plática anterior sobre suelos, la arcilla tiende a impedir en cierta forma la filtración. Entonces esto va a ayudar a que pues no se contaminen los mantos acuíferos en caso de que exista uno pues cercano, ¿verdad? Cuatro,
Un relleno sanitario, una vez que cumple con estas características geográficas, por así decirlo, debe de tener como cuestiones técnicas, uno, una geomembrana. La geomembrana, ¿para qué va a ayudarme? Para impedir que los lixiviados justamente se filtren y el suelo se contamine o en su defecto un cuerpo de agua que pudiera estar por ahí, ¿vale? Entonces es un plástico básicamente que me ayuda a recubrir el suelo. Dos, debe de tener tuberías justamente, ¿verdad? En el centro o a lo largo de todo el relleno sanitario que me ayuden a captar los lixiviados. Es decir, son como tuberías que van a estar como con huecos, por así decirlo, que van a ayudar a que los lixiviados de la basura que se está descomponiendo, pues se vayan hacia abajo y con esas tuberías yo lo que voy a hacer es captar todos esos lixiviados. Esos lixiviados me pueden ayudar para ciertos beneficios. A veces los utilizan algunos campesinos para fertilizar porque son ricos en su mayoría en materia orgánica y son buenos, ¿no? Para ese tipo de, de beneficio que le podemos sacar a los lixiviados, ¿no? Obviamente, como sabemos que ahí no van residuos peligrosos, se supone, pues son residuos, ¿verdad? Que no tienen una contaminación que pudiéramos nosotros considerar peligrosa, ¿vale? Bueno, después de ahí, también deben tener un sistema de captación de metano. Todos sabemos que muchas veces los rellenos sanitarios o los tiraderos municipales se incendian, ¿verdad? Se incendian porque no hay un control del metano. Cuando la materia orgánica comienza a descomponerse, el gas que se produce, pues es el metano. El metano como gas natural, pues es flamable, ¿verdad? Se prende. Entonces, cuando son altas temperaturas, que hay una producción grande de gas y que hay botellas de plástico que hacen el efecto lupa, pues lo que va a hacer es prenderse todo el relleno sanitario, en su defecto el tiradero municipal y causar problemas. Entonces, para evitar eso y para aprovechar el metano, que es un gas aprovechable para generación de energía eléctrica, por ejemplo, se tienen tuberías que captan este gas cuando se está generando y se conducen a centros de almacenamiento de metal, ¿vale? Y, por ejemplo, en el caso del relleno de Aguascalientes, que es el San Nicolás, ese metano lo utilizan para producir energía eléctrica que se va para las empresas o para la zona industrial de Aguascalientes. Entonces, esas características debe de tener control de los lixiviados, una geomembrana y, una, y aprovechamiento del gas metano, ¿vale? Esas son las características elementales que debe de tener. Obviamente también debe de tener un sistema de recolección y este, de separación de residuos, ¿no? Antes de su disposición final y pues hagan de cuenta que es por capas. Al día se va llenando una capita, ¿no? De residuos, llega la aplanadora, ¿no? Una máquina aplanadora que la aplasta justamente para compactar y una vez que se ha terminado, por así decirlo, se le agrega una capa de suelo. Este suelo les digo, va como capas y es para ayudar a que se compacte y los residuos pues tengan una descomposición mucho más rápida. Entonces, todos los días o cada cierto tiempo se le pone una capa de residuos, una capa de suelo, una capa de residuos, una capa de suelo, hasta que se llene el relleno sanitario, cumpla con su vida útil y a la parte de hasta arriba, una vez que el relleno sanitario cumplió su vida útil, se le pueden sembrar algunas especies de la zona y esa es la finalidad, que una vez que el relleno ha cumplido con su utilidad, se pueda volver a forestar la zona y pues nos sirva como un área natural, ¿vale? No sé si quedó claro las características que debe tener el relleno sanitario, ¿vale? Y les digo, existe la norma 089 que nos dice, bueno, muy bien, que nos dice las especificaciones técnicas que te acabo de mencionar, obviamente mucho más especificadas sobre las características que debe tener un relleno sanitario, ¿vale? Entonces, no sé si hay alguien más que quiera preguntar alguna otra cosa, algo que me quieran, que les haya quedado duda. Sé que es algo muy elemental, sobre el tema, pero bueno, también no era la idea hablarles tanto de leyes ni nada de eso, porque es un mundo, ¿va? Muy complicado.
No sé, no, Marco. No, pues bueno, aquí viendo si alguien quiere comentar. Y si no, mira, podemos dar unos minutitos en lo que voy a proyectar yo aquí mi pantalla. Ujú. Tenemos, Cambio. bueno, tengo aquí mira, una constancia, Marco, que te vamos a otorgar. Voy a permitir leerla y bueno, y regresamos a ver si hay alguna pregunta, ¿te parece? Me parece bien. Vale, bueno, entonces tenemos aquí una constancia de participación. Flowersman otorga la presente constancia al licenciado Marco Antonio Mesa Pérez por su participación como ponente con la conferencia Fundamentos Básicos de la Gestión Integral de Residuos en el ciclo de conferencias Cuidemos el Medio Ambiente, llevado a cabo del 9 al 30 de julio del 2024, firmando un servidor, doctor Marco Antonio Villegas Holguín, agente capacitador y CEO de Flowersman. Entonces, como decía, no sé si alguien quisiera tomar la palabra. Bueno, aquí nos comenta Luz, todo claro, y agradece. Y si alguien más quisiera comentar algo, quisieran preguntar, si tienen alguna duda, con toda confianza se la pueden hacer llegar aquí a Marco Antonio, que es el que sabe, y que con gusto puede contestar. Mira, aquí hay una, Marcos. Pregunta Carlos. En el área de gestión en una empresa, ¿qué es lo que mayormente se debe realizar? Bueno, normalmente en la industria lo que te piden o que tú estés capacitado es en toda la parte de seguridad y medio ambiente, ¿vale? La parte de seguridad y medio ambiente tiene que ver con revisiones de la legislación ambiental. Por ejemplo, la generación de residuos es fundamental. Si estamos hablando de una industria en la que se generan residuos peligrosos, pues obviamente hay que tener bitácoras que nos permiten, uno, saber qué tipo de residuos estamos generando y la frecuencia con la que estamos generándolos, ¿verdad? También dentro de una empresa debemos de tener monitoreos. Va a depender mucho del tipo de la empresa. Si es una empresa, por ejemplo, de cemento, los polvos que se generan son muy finos y eso puede poner en riesgo la salud tanto de los trabajadores como de la población, si es que hay población cercana, o de las especies, tanto vegetales como animales, que también podrían estar. Por lo tanto, pues lo que se tiene que hacer es diseñar un plan para disminuir los polvos. Si hay chimeneas, una empresa que tiene chimeneas y que está vertiendo emisiones a la atmósfera, pues tenemos que hacer una verificación, estar monitoreando constantemente qué tipo de gases estamos emitiendo a la atmósfera para verificar si es que estamos dentro de la normatividad o estamos fuera de la normatividad. También toda la parte de seguridad, evidentemente se refiere a cuestiones de señalizaciones, cuestiones de uniformes, ¿no? Que el personal que labora ahí pues tenga su equipo de protección personal, que se cumplan los protocolos, ¿no? En caso de alguna contingencia, etcétera, ¿no? Eso es básicamente lo que se hace en el área de dentro de una empresa en cuestiones ambientales, que normalmente vienen vinculados la parte de seguridad y medio ambiente. Hay algunas empresas que son grandes y que tienen por separado estas dos áreas. Por un lado está la ambiental y por otro lado está la de seguridad. Pero la mayor parte de las empresas lo que se piden es que tengan, bueno, juntan estas dos áreas y es lo que pues se espera que nosotros hagamos, ¿verdad? Si lo que queremos, bueno, si estamos en una empresa que tiene generación de residuos peligrosos, tenemos que estar siempre actualizados, actualizando nuestra información para conocer qué estamos generando y para evitarnos problemas con la autoridad. Y normalmente las empresas no son las que se encargan de llevar los residuos. Lo que hace una empresa es construir un almacenamiento, un almacén. Se le conocen como almacenes temporales o almacenes permanentes, que también tienen ciertas características que cumplir. Entonces, el almacén, ahí van los residuos, se almacenan, como su nombre lo dice, hasta que llega la empresa que se encarga de llevárselos a otro lado. Entonces, normalmente la empresa lo que hace es guardarlos en un lugar para evitar que se rieguen
espera a que vaya la autoridad, bueno, la autoridad no, la empresa encargada de manejarlos, hacen un convenio, se llevan los residuos y ya, la empresa ya se salvó, no hace nada porque ella ya se deshizo de los residuos, pero su obligación es almacenarlos en en un lugar seguro y que cumpla con las características para evitar que estos residuos se dispersen en el ambiente. Muchas Y, gracias. Oh, sí, por ahí hay vale, otro comentario, otra pregunta. ujú. Ok, sobre el consumismo, bueno, la idea en la actualidad, ¿verdad? Es justamente reducirlo, aunque pues es un poco contradictorio porque pues el modelo en el que estamos nosotros pues es un modelo que premia el consumismo, ¿verdad? Entonces ahí es un poco complicado. Pero pues la idea de de las nuevas disposiciones legales justamente es disminuir, ¿verdad? Este consumo que tenemos justamente para disminuir la generación de residuos. No sé si en el municipio en el que ustedes viven ya existan estas leyes que parece que se han puesto un poco de moda, por decirlo de alguna forma, en el que se prohíben el consumo de estos residuos de un solo uso, que pueden ser plásticos, que pueden ser uniceles, que pueden ser este, aluminio, etcétera, ¿no? La idea es comenzar con el reciclaje y pues la única forma que la ley, o por así decirlo, que las autoridades están intentando disminuirlos, pues a través de esta prohibición, porque pues aún no hay leyes, por ejemplo, en otros países ya se prohíbe o ya hay leyes que prohíben la obsolescencia programada, que es la que nos hace estar comprando celulares cada cierto tiempo o computadoras, pero en nuestro país aún no hay leyes en ese tipo de cosas. Ok. No, pues Marco, muchísimas gracias por habernos compartido un poco de tu conocimiento. Créeme que es muy valioso para nosotros. Espero que haya sido provechoso para todos los aquí presentes. Y bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Muy bien, no, pues al contrario, gracias por la invitación, un gusto y pues cualquier cosa, si te hacen llegar preguntas después, pues me las dices y ya te mando la Dale. respuesta con gusto, ¿vale? Ok, Marco. Muchísimas gracias. A todos, buenas noches.